es Alejandro Molero y tengo el placer de ser uno de los ancianos de la iglesia. Así que vamos a considerar la palabra de Dios juntos en esta tarde. Hemos seguido de manera secuencial el Evangelio de Marcos. Ahora mismo estamos en el capítulo 9, así que les invito por favor a abrir sus Biblias en el capítulo 9. Para darles un poco de contexto, Marco tiene varias secciones y estamos exactamente en la mitad del Evangelio, del libro. Hasta el capítulo 8 son las evidencias de la deidad de Cristo. Él había hecho muchos milagros, muchas sanidades, muchos devolver la vista a los ciegos, los oídos a los sordos, incluso la vida a la hija de Jairo y la sanidad a aquella mujer del flujo de sangre. Jesús había incluso demostrado que es Señor no solo sobre las enfermedades, sino también de la creación. En aquel momento cuando Él detuvo el mar y el viento, calmando la tempestad, y también creando comida en la alimentación de los 5,000 y en la alimentación de las multitudes de 5,000 y de 4,000. Así que Jesús con creces ha demostrado que Él es el Mesías esperado, que Él es el Dios encarnado y que Él es quien los profetas dijeron que iba a venir. Pero algunos incluso dudaban y los fariseos y los escribas le fastidiaban la vida e incluso algunos se atrevían a decir que Jesús hacía todo lo que hacía por el poder de Satanás. Pero en el capítulo 8, él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, y ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que eres Jeremías, algunos dicen que eres Juan, la reencarnación de Juan el Bautista, y algunos otros de los profetas. Pero Pedro responde diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es justamente lo que Jesús en Mateo, en el relato de Mateo, en la versión de Mateo, dice, bueno, y tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Entonces, después de eso, ellos se van al monte, algunos creen que es el monte Hermón, es un monte alto, y allí Jesús se transfigura, se cambia su apariencia, y los discípulos, tanto Pedro como Juan, cuentan que su gloria, su resplandor era más blanco que cualquier cosa en el planeta. Sus mismos vestidos, porque Jesús estaba apareciéndose junto con Moisés y Elías en aquel monte, al lado solamente de Juan, Jacobo y Pedro, como él siempre ha sido. Jesús siempre ha sido con el resplandor de la gloria de Dios. Como dice Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Jesús lo que está es descubriendo su verdadera apariencia ante tres discípulos que me imagino que estaban muy sorprendidos, muy y tan sorprendidos, tan espantados, que Pedro les dice, mira, vamos a quedarnos aquí, maestro, no te vayas para Jerusalén porque allá te van a matar y tal y tal. Y el capítulo anterior, ahí mismo Jesús les dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ese es el contexto cuando ellos están en el monte y empiezan a bajar al día siguiente y se encuentran con una multitud grandísima de gente discutiendo con los otros 9 discípulos que habían quedado allá abajo del monte. Y esta es la conversación que vamos a leer. Vengan conmigo, por favor, a Marcos 9:14. ¿Okay? Vamos a leer hasta el 32, pero no vamos a entrar en los versículos 30 al 32 porque eso forma parte del episodio que viene. Ustedes van a notar que del 9:14 al 9:29, repito, 9:14 al 9:29, hay 4 escenas. 4 escenas. Recuerden que los evangelios son una tipología textual, un tipo de literatura que se llama narrativa. Y se cuenta de manera secuencial. Es como contar una historia, contar un relato. Y esto tiene 4 escenas donde hay al menos 3 diálogos. La literatura narrativa tiene escenas o episodios y esto tiene personajes y diálogos. Aquí vamos a ver 4 escenas. Yo les voy a dar en un momento la división de este episodio, ¿ok? Dice así. Recuerden que Jesús viene bajando con sus 3 discípulos del monte y versículo 14, Marcos 9:14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud.
Algunos de los escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? Y de entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo, y cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Y Jesús dijo, ay, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Y Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Y al instante el padre del muchacho exclamó, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración. Y cuando se fueron de allí pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba enseñando a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero después de muerto el tercer día resucitará. Y ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. ¡Wow! Tremenda lectura, ¿no? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Necesitamos tu ayuda ahora mismo para entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Y por eso, Señor, rogamos que solo tú edifiques nuestros corazones, nos dé la bendición de poder ser alimentados en nuestros corazones y en nuestras mentes por tu palabra, que podamos luchar contra nuestros pecados y que tú mismo nos ayudes a crecer en nuestra fe. Ayúdanos en nuestra incredulidad, por favor, Señor. En esta hora rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar, permítanme hacerles una ilustración, una introducción. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, seguramente es la experiencia de algunos aquí también. Yo recuerdo que algunos, cuando estábamos pequeños, íbamos a la playa o al río y como éramos pequeños, éramos bebés, chiquitos, niños, no podíamos pasar de ahí de la orilla, donde las olas rompen y es peligroso. Y nuestro papá o nuestra mamá nos decía, no te pases de ahí. Y cuando alguno de nosotros osaba pasar de las olas, bueno, las olas se encargaban de revolcarnos y devolvernos. Pero normalmente los bebecitos se bañan en la orilla, así con un potecito, con un vasito, y se echan el agua y ahí se divierten. Corren en la arena y ahí se divierten. Pero cuando estamos un poco más ya creciditos, quizá adolescentes, entonces ya nos metemos con el agua al pecho y nadamos, chapoteamos, pataleamos, corremos, pero hasta donde los pies toquen el piso, ¿cierto? Ya después cuando estamos un poco más adultos, entonces nadamos y disfrutamos las profundidades. Y ya cuando estamos un poco más viejos, algunos disfrutan bucear en las profundidades o montarse en lanchas, botes y avanzar en el agua, incluso dejando la tierra firme atrás. Esto es más o menos lo que vamos a ver aquí. Aquí en este pasaje vamos a ver gente de una fe de la que se baña con vasitos chiquitos. Pero vamos a ver también una gente que tiene un poquito de fe como para meterse en el agua hasta donde los pies le toquen el piso. Y vamos a ver que Jesús nos anima a navegar en las profundidades de la fe, incluso a nadar y a bucear
cuando no se ve la tierra firme. Así que vamos a identificarnos cada uno de nosotros aquí y vamos a entender en este pasaje la necesidad que todos tenemos de pedirle al Señor que nos aumente la fe. Ayúdanos, Señor, en mi incredulidad. Ayúdanos, Señor, a crecer más. Ayúdanos a aumentar la fe. Este es un pasaje que enseña acerca de la fe. La fe, por definición, es un don de Dios. No todo el mundo tiene fe. No es de todos la fe, dice Pablo a los tesalonicenses. Es un regalo que Dios da a algunos. Y es un regalo que nos permite tener que acceder o creer o aceptar las condiciones de Dios en la salvación y en la santificación. Por ejemplo, ustedes leen el capítulo 11 de Hebreos y se dan cuenta que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Ustedes van a notar que Abraham salió de Ur de los Caldeos por la fe. Ustedes van a notar que muchos de los pasajes de la Biblia incluyen un componente que se llama fe, que es justamente creer que Dios lo que dice no tiene negociación. Son los términos de Dios y esa es la fe. Aceptar los términos incondicionalmente de Dios. ¿Ok? Por la fe, por ejemplo, Rahab aceptó a aquellos visitantes. Por la fe, todos los profetas del Antiguo Testamento estuvieron dispuestos a morir, no importa que fueran apedreados, aserreados, encarcelados, quemados, etc. Porque ellos tenían fe de un futuro mejor. Entonces, hoy vamos a ver la fe pequeña de un padre cuyo hijo era atormentado por un demonio, pero también vamos a ver la fe pequeña de unos discípulos que deberían haber sido maestros ya de la fe. Entonces noten por favor que esta escena se da apenas Jesús baja del monte de la transfiguración y hay en la primera escena, déjenme decirles las escenas donde están. Este episodio tiene 4 escenas. La primera escena es los versículos 14 al 18, todo en el capítulo 9. Capítulo 9, la primera escena, 14 al 18. Segunda escena, versículos 19 al 24. Tercera escena, del 25 al 27. Y cuarta escena, del 28 al 32. Repito, primera escena, 14 al 18. Segunda escena, 19 al 24. Tercera escena, 25 al 27. Y cuarta escena, 28 al 32, para los que están tomando nota. Bien, entonces vemos que Jesús encuentra una multitud de gente. Y recuerden que Jesús viene bajando del monte con 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Pero encuentra en el valle, en la falda de la montaña, a una multitud de gente que venía a saludar a Jesús con una petición muy particular y preguntas que discuten. En el versículo 17 sale un hombre que después entendemos que es el padre del hijo y le dice: maestro, te traje a mi hijo, tiene un espíritu, tiene un demonio, algo le pasa, se queda tieso, le da convulsiones, el espíritu quiere matarlo, quiere quemarlo, quiere ahogarlo. Imagínense un muchacho, supongamos 16 años, que este espíritu le hace cosas indecentes, le hace cosas malas con toda la intención siempre mala de matar a este muchacho. Y solo este espíritu no ha matado a este muchacho porque Dios no lo ha permitido. Simplemente. Satanás no tiene poder sobre la vida ni la muerte de nadie. Solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Por lo tanto, este demonio estaba atormentando a este muchacho, pero no lo había podido matar, aunque quería ahogar o quemar o convulsionar, dar golpes en el cerebro, en el cráneo. En estos días leí que un jugador de fútbol americano solamente puede recibir 3 contusiones en su cerebro y ya se le acaba la carrera de fútbol americano. Pero este muchacho había recibido muchas. ¿Cómo sabemos? Porque Jesús le pregunta en el versículo 21, ¿desde cuándo sucede esto? Y el padre dice, desde que era chiquito, desde que era un niño. Entonces vemos que Jesús oye a este hombre, pero este hombre en la primera escena, él dice algo muy peculiar, que en el final del versículo 18, yo le pedí por favor a tus discípulos que sacaran ese espíritu y tus discípulos no pudieron sacarle el espíritu inmundo, el demonio. Y ahora ustedes dirán, ¿qué tiene de malo? Si ahí el que manda más es Jesús. No, un momento, no tan rápido. En el capítulo 6 de este mismo libro, y vemos también el relato de todos los demás evangelistas, Jesús había comisionado a sus 12 discípulos para que fueran a sanar enfermos, para que fueran a expulsar fuera demonios y para que fueran a representar en lo que se llama la comisión de los 12, la primera comisión que Jesús envió en el capítulo 6. Es decir, ya los discípulos habían echado fuera muchos demonios
habían sanado muchos enfermos y habían tenido el mismo poder que Jesús le había comisionado. Por lo tanto, era esperable que a este muchachito, estos discípulos, estos 9 discípulos también hubieran podido sacarle el demonio. Pero no pudieron. Al menos trataron. ¿Cómo sabemos que trataron? Porque después los discípulos le preguntan en el versículo 28 por qué nosotros no pudimos sacarle el demonio. Bueno, al menos trataron, ¿cierto? Pero en algún momento, en algún punto, ellos se rindieron. Parece que el demonio no está colaborando, no quiere salir, está necio el demonio, no quiere salir. Entonces ellos dejaron de tratar y eso es la discusión que se presenta con este gentío y Jesús con sus 3 que viene bajando del monte de la transfiguración de un evento espectacular, se encuentra esta gente ahí y este padre desesperado. ¿Cómo sabemos que está desesperado? Porque la narrativa de Mateo y de Lucas incluyen que el padre se arrodilló a los pies de Jesús y lo llamó Señor. Y lo llamó Señor. Bueno, no sabemos si este hombre ya era creyente, pero al menos lo llamó Señor. Es una muestra de adoración. Para nosotros no es tan significativo, pero para aquellos días significaba el hecho de confesar a una persona como Dios. Recuerden que los romanos exigían que se le reconociera a César como Señor. No sé si ustedes recuerdan que a los discípulos los mataban porque no confesaban a César como Señor, sino a Jesús como Señor. Entonces, cuando viene este hombre a pedirle el favor de que expulse el demonio de su hijo y lo llama Señor, está llamando a Jesús Dios. Está reconociendo que Jesús es una deidad. Ahora, es muy importante que no solamente lo llama Señor, sino que se arrodilla a los pies. O el acto de llamar Señor y arrodillarse ante alguien o algo es reconocer que ese alguien o ese algo tiene poderes divinos. Y eso es precisamente lo que este hombre está haciendo con Jesús. Ahora, vean la conversación. No pudieron sacarlos. Este demonio, tus discípulos no pudieron sacarlo. ¿Y por qué no pudieron sacarlo? Bueno, el texto es claro. Cuando Jesús se entera de que sus discípulos no pudieron sacar a este demonio de este niño, de este muchacho, Jesús exclama 3 grandes cosas y son difíciles, son duras, palabras duras de Jesús en el versículo 19. Vengan conmigo, por favor, Marcos 9:19. Jesús dice, ¡ay, gente incrédula! O generación incrédula, o gente de poca fe. Jesús le dijo varias veces a los discípulos, gente de poca fe. A Pedro le dijo, hombre de poca fe, de fe chiquita. Segundo, 2 preguntas. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Todo esto que Jesús le había enseñado a sacar demonios, ya se lo había enseñado. Ya lo habían hecho. Pero ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tercero, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Wow, palabras duras de Jesús, palabras fuertes contra los discípulos. No era con toda la gente, toda la generación incrédula, no, hasta el Padre trajo el niño a Jesús. Era contra los discípulos, gente de poca fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y ustedes van a notar que en la 4ª escena, Jesús aprovecha todo este episodio para concluir con una instrucción, con una clase, con una herramienta didáctica para que estos discípulos, a partir del capítulo 9 al capítulo 14, es la sección didáctica de Marcos, donde Jesús se enfoca solo en entrenar a estos 12 hombres que después van a continuar el legado de Jesús por 70 años más. Estamos empezando la sección didáctica de Marcos. Antes, hasta el capítulo 8, es la sección de evidencias de la deidad de Cristo. Pero entre el 9 y el 15 es la sección donde Jesús entrena a los, hasta el 14. Del 9 al 14 son la sección donde Jesús se enfoca en el entrenamiento de Jesús hasta que llega la semana final, que es la semana de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Ok? Entonces, Jesús se entera de que los discípulos no pueden sacar al demonio. Y Jesús dice, bueno, tráigame acá al muchacho. Tráigame acá al muchacho. Y Jesús le dijo, cuando el demonio vio que, en el versículo 20, cuando el demonio vio a Jesús, recuerden, todos los demonios saben quién es Jesús. Recuerden el Geraseno, con aquella legión de demonios. Reconocieron a Jesús, hijo de David. No nos destruyes, déjanos ir a los cerdos.
todos los demonios reconocen a Jesús. Ellos estaban en la rebelión de Satanás. Ellos estaban allá cuando fueron expulsados de la presencia de Dios. Todos los demonios reconocen a Jesús. Y este demonio no es la excepción. El versículo 20 dice que cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y se cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Imagínense la escena. Una escena horrible. Un pobre muchacho, tieso, golpeado por todos lados, quemado y un flaquito de no comer. Este demonio haciendo desastre con este pobre muchacho. Seguramente usaba la boca del muchacho para decir un montón de barbaridades, groserías. Seguramente el muchacho era utilizado por este demonio para cometer cualquier cantidad de barbaridades. Tanto que el muchacho estaba incontrolable. Pero cuando lo trajeron, dense cuenta, se lo llevaron. Jesús sintió compasión. El texto original habla de specnizomai. Specnizomai es un dolor en las vísceras. Es mostrar compasión. Jesús dice cuando le preguntó al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el Padre dice, desde que era chiquito. Imagínense que a cualquiera de nuestros hijos le pasara esto. El desespero, como la mujer del flujo de sangre, gastaría toda su fortuna un padre en esta condición, o gastaría cualquier cosa, o intentaría cualquier solución que le mandaran por una cadena de WhatsApp, por el Facebook, cualquier solución. Este padre intentaría para solucionar el problema de su hijito. Pero nada había funcionado. Y cuando supo que Jesús había hecho muchos milagros, de devolver la vista a los ciegos, los oídos a los sordos, devolver la vida a la hija de Jairo, todos los milagros que había hecho, este hombre supo que Jesús era su solución. Y fue y se lo presentó y creyó, antes de conocer en persona a Jesús, que Jesús podía solucionarlo. Ahora, aquí viene lo bueno. En la segunda escena, a partir del 19 al 24, Jesús pregunta, ¿desde cuándo le sucede esto? Desde que era un niño. Y las palabras del Padre en el versículo 22 dice, muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, este es el Padre hablando, el Padre del niño hablándole a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¡Wow! Esta es una tremenda solicitud, muy educada. Cualquiera de nosotros debería orar así, ¿no? Ten compasión, Señor, ayúdanos. Pero las palabras de Jesús son más sorprendentes todavía. Y en este pasaje hay dos evidencias de los textos originales que son diferentes en algunas versiones bíblicas. Ustedes van a ver, ya se les voy a decir. Esta es la primera. Jesús le dijo en el versículo 23, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? En algunas versiones dice diferente. Si puedes creer, dice en algunas versiones. O ¿cómo que si quiero? Dicen algunas otras versiones. Pero la versión contemporánea sigue la forma del texto crítico, el texto mayoritario, diciendo ¿cómo que? Y lo entre comillas. ¿Cómo que si puedes? No es que si quiero o si puede, no. ¿Cómo que si puedes? Imagínense las palabras de Jesús que en el original griego no fueron escritas con signos de exclamación, con signos de interrogación, ni mucho menos comillas. Esto coincide con lo que viene después. ¿Cómo que si puedes? Porque Jesús le dice, para quien cree, todo es posible. Y esta es una frase, esta segunda frase, es una frase mal utilizada junto con Filipenses 4:13 para decir que nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O yo creo, para el que cree todo es posible. Es decir, yo puedo volar y yo puedo hacer un montón de cosas que científica y naturalmente hablando no se puede. No, esta frase no está hablando de eso. Está hablando en un contraste de lo que el Padre está diciendo que cree y con lo que los discípulos no pudieron hacer porque no tenían una fe para sacar los demonios. Ese es un contraste. Tan así que el versículo siguiente, el versículo 24, al instante el padre del muchacho exclamó, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Algunas otras versiones dicen, ayúdame a creer más. Yo creo, pero ayúdame a creer más. Y este es el título de este sermón. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Por qué? Porque esta es precisamente
la segunda escena, al final de la segunda escena, donde el padre confiesa que él tiene una fe, pero es pequeña, sus pies apenas están tocando el fondo en el agua. Él, él apenas se acaba de meter en el agua, con el agua, y le está llegando al cuello, pero Jesús le está diciendo, avanza a la profundidad, deleítate en las profundidades de la fe del agua. Pero este papá de este muchacho dice, yo quiero creer, pero no sé cómo, ayúdame. ¡Wow! ¡Qué momento tan bonito! ¡Qué momento tan bonito! Y Jesús hizo lo que el Padre quería. ¿Ve? Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, aquí empieza la tercera escena. Cuando vio Jesús en el versículo 25 que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y así de repente, desde la niñez había estado ese demonio ahí, pero Jesús le dice, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. Punto. Hasta ahí se acabó el demonio. Hasta ahí se acabó la posesión. Ya, más nunca hubo demonio en ese muchacho. ¿Por qué? Por el poder de Jesús. Ahora, noten algo muy importante. En este momento, el versículo 26, el espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano. Miren esta ternura. Lo tomó de la mano, lo levantó, se puso de pie, y la versión del 60 dice, y se lo entregó a su padre. Jesús ni siquiera interactuó con el muchacho, ni siquiera habló con el muchacho. Es decir, eso nos da a entender que el muchacho ni el exorcismo son el punto del pasaje. Es el contraste entre la pequeña fe que el padre tuvo para traer al muchacho a los pies de Jesús y la nula fe que los discípulos no tenían para poder haber expulsado ese demonio de este muchacho. ¿Notan el contraste? Quien debía tener la fe grande eran los discípulos, pero no lo tuvieron. Quien no tenía que tener fe era el padre del muchacho, que era un incrédulo, pero tuvo una pequeña fe y dijo, yo creo, pero ayúdame a creer más. Eso es lo que el Señor anda buscando. Eso es lo que el Señor da fe. Para eso es que el Señor da fe. Para que nosotros avancemos y crezcamos y abonemos esa fe. Y Pablo dice que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe. Y no por obras para que nadie se gloríe, sino que esto es un don de Dios. Esta es la fe que nosotros tenemos cuando somos chiquitos, que nos echamos agua, nos bañamos en la orillita y nosotros apenas sabemos cómo orar, sabemos cómo buscar un libro en la Biblia, sabemos qué es el bautismo, sabemos qué es en la Santa Cena, sabemos algunas cositas chiquitas, pero no deberíamos quedarnos en la orilla toda la vida, ¿cierto? Tenemos que crecer en la fe y nuestra fe tiene que madurar. ¿Se acuerdan aquella escena en Mateo 15 de la semilla de mostaza? Alguna gente dice que, y Jesús en el relato, en este mismo relato de Mateo, en el capítulo 17, dice, si su fe fuera como una semilla de mostaza, ustedes pudieran decirle a esa montaña, muévete de aquí, pásate al mar. Y por supuesto, es una hipérbole de Jesús. Jesús no está interesado en modificar la topografía de Israel. Jesús lo que está enseñando es que si nosotros le creyéramos a Dios en sus términos y no anduviéramos buscando tanta quinta pata al gato, nosotros seríamos capaces de usar el poder de Dios y de sintonizar la voluntad de Dios para que Dios sea el que ejecute las cosas que nosotros rogamos por su intervención. Este no es el poder de la oración, este no es el poder de la fe, no, es el poder de Dios a través de la oración y a través de la fe. La oración no tiene poder, es Dios a quien le oramos que tiene poder. Y espero que ninguno de nosotros nos confundamos en esto. Ahora, en la cuarta escena, Jesús torna el episodio en un salón de clases. En un salón de clases, imagínense Jesús sentado en una piedra con sus 12 muchachos sentados alrededor. Y vienen los 9 que estaban abajo. En el versículo 28 pregunta, cuando Jesús entró en la casa, ¿qué casa? No sabemos. Pero cuando Jesús entró en la casa, me imagino que estaban comiendo. Y los discípulos le preguntaron así como jurungándose las uñas, maestro, tenemos una pregunta para ti. ¿Y por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Es un demonio grande, un demonio poderoso, un demonio así como que, o que era el mismo Satanás. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar este demonio? Ya nosotros hicimos todo lo que tú nos enseñaste.
Es más, le aplicamos las mismas técnicas que le habíamos aplicado a otros demonios en otros lugares cuando tú nos enviaste hace 3 capítulos. ¿Por qué no pudimos, Señor? Bueno, Jesús, yo me imagino que con una actitud muy tranquila dice estas palabras bien cortas. Estos demonios no salen sino con oración. Punto. ¿Se acuerdan que les dije que este pasaje tenía dos eh, ingredientes que hacen entender la base textual de cualquier traducción o de cualquier versión bíblica? Este es la segunda evidencia. Algunas versiones, mejor dicho, solo las versiones que basadas en el Textus Receptus, entiéndase la Reina Valera del 60 y hasta del 77, incluyen la frase y ayuno. Esta clase no sale, estos demonios no salen sino con oración y ayuno. De hecho, el versículo 21 de Mateo 17 se considera una adición posterior al siglo VI en aquellas versiones basadas en el Textus Receptus, no en el texto crítico, que incluyeron este detalle de Marcos diciendo este género no sale sino con oración y ayuno. Pero es una variante textual que no modifica la intención del pasaje. Ya les voy a decir por qué. No modifica la intención del pasaje porque lo que Jesús está enseñando es que los demonios, no este tipo particular de demonios, sino todos los demonios, la clase de demonios, no puede salir sino por el poder de Dios, que actúa a través de la dependencia de nosotros como sus hijos, a través de un instrumento llamado oración. Igual, el ayuno es una oración tan intensa que no nos da tiempo de comer. El ayuno no es un evento de los miércoles en la mañana. El ayuno no es dejar de comer para ir a trabajar. El ayuno no es dejar de comer para hacer dieta. No, no, no. El ayuno es oración tan intensa que no nos da tiempo de comer. Y otro día podemos hablar con gusto del ayuno, pero ese no es el tema de este pasaje. La inclusión o la exclusión del ayuno en esta sección no cambia la intención del texto, porque lo que Jesús está diciendo, ustedes no pueden sacar de ningún demonio si no dependen de Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo vemos que los demonios no estaban dependiendo de Dios? ¿Cómo sabemos que no habían orado? Bueno, justamente porque en el versículo 19 Jesús les dice a los discípulos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que enseñarles? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes enseñándoles? ¿Por qué no aprenden? Lo que se evidencia aquí es que estos discípulos estaban intentando sacar este demonio con sus propias herramientas humanas y no dependiendo del poder de Dios. ¿Recuerdan aquel pasaje de Judas, donde el escritor de Judas dice que el mismo ángel Miguel, peleando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a reprender a Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda? No yo te reprendo, sino el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque para los ejercicios espirituales nosotros tenemos que depender del Todopoderoso y no de nuestras habilidades, de nuestras capacidades o de nuestras tradiciones. Y ustedes dirán, hermanos, ¿y en qué se aplica esto a nosotros hoy? Esto es muy vigente. Y quiero que presten atención aquí. Porque nosotros tenemos muchas tradiciones que pensamos que tienen poder intrínseco, que tienen poder en sí misma. Por ejemplo, yo he estado en muchos lugares donde hay personas endemoniadas y piensan que por decir las palabras, la sangre de Cristo tiene poder, entonces el demonio se va a ir. Algunos usan el mantra, la sangre de Cristo, o en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, como una palabra mágica para que los demonios huyan, o para provocar realidades en el mundo espiritual que no están si no dijéramos esas palabras. Nosotros usamos frases pensando que las frases tienen poder. Tan es así que cuando algunas personas invitan a la salvación y predican el evangelio a otras personas, les dicen frases, repite conmigo, te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Sé mi Señor y Salvador. Cuando la persona repite todas esas oraciones, entonces le dicen, ya eres salvo. Wow. Nosotros tendríamos que temblar
al darle fórmulas anti e extra bíblicas a la gente para que sea salva. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia no se usan esas fórmulas extra bíblicas, ni ninguna de esas frases para que la gente sea salva. ¿Qué se usa en la Biblia? El perdón de los pecados, el arrepentimiento público y la simbología del bautizo. Así que deberíamos reflexionar cuando estamos intentando ejecutar disciplinas o ejercicios espirituales con nuestras tradiciones o con nuestras habilidades o con nuestras capacidades o con nuestros mantras evangélicos sin que sean fundamento bíblico y no estemos dependiendo de Dios en oración para ello. Permítanme terminar con este detalle muy particular. Noten la pequeñita fe del papá del muchacho, que se echaba agua en la orillita con un potecito y le dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame a creer más. Yo creo en ti, Señor. Yo sé que tú tienes poder, pero yo quiero deleitarme en ti. Yo quiero nadar en las profundidades de la fe. Yo quiero instruir a mi hijo ahora sano en que tú eres el único Dios verdadero. Yo quiero deleitarme en tu presencia. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero leer tu escritura, entenderla y enseñarla. Yo quiero, Señor, atesorar a Cristo por sobre todas las demás cosas y personas de este planeta. Señor, pero yo solo no puedo. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, porque yo apenas tengo una fe chiquita. Yo apenas estoy empezando. Y saben, esta es una oración no solo para los nuevos. Esta es una oración para todos nosotros. Para todos nosotros. Ninguno de nosotros se ha graduado de discípulo profesional. O no porque yo sea pastor ya yo me sé todos los secretos de la Biblia. O ya yo sé igual que Jesús. No, yo también ruego al Señor, Señor, ayúdame a creer más. Ayúdame a aprender más. Ayúdame a enseñar a mis hermanitos chiquitos. Ayúdame, Señor, por favor, a entender lo que tú quieres decir para beneficio no solamente de aquellos receptores originales, sino también para los que la leen hoy. ¿Saben? Hoy, 8 de noviembre, estamos celebrando dos cosas muy importantes. El aniversario de Juan y Diana, primer aniversario de Juan y Diana. Y nos alegra que ellos estén celebrando en su casita hoy. Eso es un evento muy importante para la vida de la iglesia. Así que cuando termine esta reunión, por favor, mándale un mensajito de felicitación. Pero lo que personalmente yo estoy celebrando hoy, 34 años de haber rendido mi vida a Cristo, un sábado 8 de noviembre de 1986. Por terror al infierno, yo le dije, Señor, sálvame. Recuerdo haberme arrodillado en la cama de mi cuarto y ahí con 11 años de edad, aterrado, porque en la mañana habían enseñado en la escuelita dominical de el cielo y el infierno, aterrado, porque yo podía morir, me iba a ir al infierno. Yo le dije, Señor, no permita que yo me vaya al infierno, Señor. Y yo con mis pocas palabras, yo le dije, Señor, ten misericordia de mí. Y desde ese momento he empezado poquito a poco, a creer, a crecer. Y, ¿saben? No siempre le he sido fiel al Señor. Muchas veces me he equivocado. Muchas veces he amado más el pecado que a Cristo. Muchas veces he mirado atrás. Muchas veces he sido infiel. Pero el Señor permanece fiel. Él siempre ha estado ahí. Él nunca me ha soltado. No fue que yo lo agarré de la mano, no. Fue que Él me tomó de la mano y me devolvió al Padre. Jesús, como a este muchacho, lo enderezó, me lavó los pecados, como al muchacho le sacó los demonios. Me enderezó y me entregó al Padre. Y Jesús dice en Juan 17 que todo lo que el Padre le da, nunca, ninguno se va a perder. Así que así como este Padre, 34 años yo he caminado con Cristo y nunca el Señor me ha fallado. Yo sí le he fallado muchas veces, pero el Señor nunca me ha fallado. Él siempre ha sido fiel. Él siempre ha sido bueno conmigo y con mi familia y con mis
mi esposa, mis hijos. Y nunca me he arrepentido de haberme arrepentido. Pero es necesaria una actitud en cada uno de nosotros como este Padre. Señor, yo creo, incluso yo creo que creo, pero ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a crecer. Ayúdame a surcar la profundidad de la fe. Ayúdame a montarme en la barquita de mi conocimiento y de mis actitudes hacia ti y disfrutar el agua, el mar y las profundidades de la doctrina bíblica y del conocimiento y de la fe. No me permita, Señor, años y años después de haber creído, seguirme bañando con un potecito, con un vasito en la orilla. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad y que en algún momento yo pueda discipular a otros, pueda predicar tu palabra, pueda compartir el evangelio con otros y así cada uno de nosotros. Hoy les ruego, por favor, dediquemos un minuto para hablar con nuestro Señor y decirle, Padre, ayúdame incredulidad, ayúdame a crecer, ayúdame a creer más. Yo he creído en ti. Y si no has creído, aprovecha hoy para creer, por supuesto. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y no tardes más, no busques excusa. Pero si tú has creído ya, si te has arrepentido de tu pecado, ven a Cristo diciéndole, Señor, ayúdame a creer más. Señor, yo fallo muchas veces. Señor, yo todavía el pecado me asedia. Todavía el Señor, no soy perfecto. Y todavía, Señor, el pecado me fastidia. Y a veces dejo de ver tu gloria para voltear a ver lo que no debo. Para oír lo que no debo. Para hablar como no debo. Para hacer lo que no debo. Señor, yo creo. Pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué le parece si dedicamos un minuto a hablar con el Señor? Y ahí tú a solas con Dios. Tú le dices lo que tú quieras decirle, pero resume diciendo, empieza diciendo, Señor, yo creo en ti, pero ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a creer más en ti. ¿Está bien? Ora tú a solas ahí con Dios. Pasado un minuto, yo termino en oración. Oremos. Señor amado, en nombre de mis hermanos queridos aquí presentes y todos aquellos que nos estén escuchando en cualquier parte, rogamos de manera colectiva y de manera individual que nos ayudes a creer cada vez más en ti. Te rogamos que tú preserves y aumentes nuestra fe. Muchos ya hemos creído y aún nuestra fe está chiquita, apenas está incipiente, apenas, Señor, estamos en la orilla. Pero solo de tu mano, Señor, podemos entrar en las profundidades, entrar en el agua de la fe, en el río del conocimiento y de la bondad de Dios. Y Señor, y solo en tus manos podremos avanzar, incluso sumergirnos, bucear y navegar en las profundidades de la fe. Señor, así como este padre desesperado pudo creer y también confesar su pecado, Señor, arrodillándose ante ti, llamándote Señor, pero también, Señor, rogándote que ayudes a crecer, que no se quede en esa pequeñita fe,
sino que en su incredulidad tú lo ayudes a creer y a crecer. Y a todos nosotros, Señor, te rogamos que nos ayudes a aplicar, a entender el Evangelio, a aplicarlo a nuestra vida, a comunicárselo a otros y a enseñar el camino a la salvación en Jesucristo. Señor, te rogamos que tú mismo abones la fe en cada uno de nosotros. Que uses a tu iglesia, tu cuerpo, Señor, para discipular, para crecer, para animar a otros en la fe y que podamos nosotros mismos tener actitudes bonitas para ser enseñables, para enseñarnos y discipularnos a nosotros mismos y a crecer en la fe que tú le diste una vez a los santos. Señor, te amamos y dependemos de ti para crecer y disfrutar y atesorar a Cristo hasta que tú llames por nosotros y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.